Cuando tú no pones en primer lugar a Dios, vas a acabar amando el dinero. Para los cristianos, el matrimonio es algo así como un pacto sagrado que, según ellos, fue diseñado en las oficinas celestiales con etiqueta de eterno. Claro, basado en amor mutuo, entrega, y esa pizca de abnegación que siempre se menciona, pero nadie explica cómo funciona en la práctica. No vas a encontrar a nadie que te haga feliz, la felicidad viene de arriba. La Biblia, dicen, lo deja clarito, el matrimonio es un invento divino, y como buen diseño celestial, está hecho para durar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la tumba los separen. Romántico, ¿no? Pero aquí es donde empieza lo sabroso, duradero y para toda la vida suena muy bonito en teoría, pero en la realidad, muchas parejas cristianas terminan atoradas en crisis que ni las alabanzas a todo pulmón logran arreglar. ¿Y qué hacen? Pues van corriendo con sus pastores y líderes espirituales, con la esperanza de que una buena dosis de consejería y versículos bíblicos hagan magia y revivan la llama del amor. Pero, espera, aquí viene la gran pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué pasa cuando esos pastores, esos gurús espirituales que predican el matrimonio como misión de vida, traen su propio historial digno de una telenovela? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Porque, a ver, ¿cómo das consejos para restaurar un matrimonio cuando tú mismo ya llevas más de un capítulo borrado y vuelto a escribir en tu propia vida? Y si esto ya suena polémico, prepárate porque el personaje del día de hoy no tiene 1, ni 2, sino 3 matrimonios en su currículum. Mira nomás, qué barbaridad. Hola, amigos de Cosicultura de Gerberín. Hoy les traemos un tema con todo el drama necesario para calentar el café. Polémico, sabroso y con mucha jiribilla. ¿Por qué? ¿Cómo no hablar del eterno debate sobre el divorcio en los matrimonios cristianos? Pero hoy no venimos con teorías ni sermones, hoy nos sumergimos en la vida del pastor Armando Alducín y su historia con nada menos que 3 mujeres. Sí, escuchaste bien, 3. Nos van, qué galán. ¿Te está atrapando esta historia? Bueno, antes de seguir, déjame recordarte que tu apoyo es clave para que sigamos destapando historias como esta. Así que, ¿qué tal si te suscribes al canal? Dale like, compártelo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al salseo celestial. Acompáñame. Como ya adelantamos, el centro de nuestro episodio de hoy gira en torno al pastor Armando Alducín, fundador de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo y un hombre que para bien o para mal, no ha podido esquivar el reflector de la controversia. Que el mundo no le interesa saber lo que la Biblia dice. Así es, amigos, Alducín no solo ha sido reconocido como uno de los pastores más queridos de Latinoamérica y el mundo, sino también como un personaje que, digamos, ha dado de qué hablar y mucho. Y es que, aunque su nombre esté asociado con sermones y enseñanzas que llegan a millones, algunos de sus detractores se han encargado de traer a la mesa un tema que pocos quieren discutir abiertamente, su historial matrimonial. Porque sí, según dicen, antes de formar la familia que tiene actualmente, Alducín habría pasado por más de un acepto frente al altar. Y claro, esto no iba a pasar desapercibido, especialmente en un mundo donde el ingenio popular no perdona. De hecho, hubo una época en la que las comparaciones con el mismísimo Salomón se hicieron tendencia entre sus críticos. ¿Por qué? Bueno, porque no faltaron las lenguas afiladas que aseguraban que Alducín, como el sabio rey bíblico, parecía tener más de una esposa en su historial. Sabemos que la causal de divorcio en la Biblia es simplemente cuando hay adulterio y abandono de hogar. Y aunque esas comparaciones estaban, digamos, un poquito exageradas, Salomón tuvo 700 esposas, vamos, la idea quedó flotando en el aire, alimentando un debate que sigue vivo hasta hoy. Pero esto no se queda ahí. Si te das una vuelta por las redes sociales, te encontrarás con comentarios que defienden al pastor a capa y espada, argumentando que en la Biblia no dice nada sobre que los recasados estén condenados. Y sí, este detalle ha encendido todo tipo de conversaciones, porque donde unos ven una cuestión de interpretación, otros ven una contradicción en la vida de alguien que predica la palabra. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay realmente detrás de estos señalamientos? ¿Son críticas válidas o simples intentos de desacreditar a una figura pública? Si el incrédulo se separa, sepárese. Y esta palabra separarse es chorizo en el...
Ahora bien, metiéndonos de lleno en la vida personal de Armando Alducín, hay un capítulo que él mismo relató en una entrevista y que, créanme, podría ser el guión de un drama para televisión. Según sus propias palabras, la primera vez que contrajo matrimonio fue por allá de 1973 o 1974. Su esposa, una norteamericana, se convirtió en la madre de sus primeros hijos. Hasta ahí, todo parecía el comienzo de una historia familiar feliz y tradicional, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Con el tiempo, esa esposa decidió que el ministerio no era lo suyo. Así que, un día, le soltó a Armando la temida frase de esto no es para mí y lo dejó. Sí, así como lo escuchas, no solo lo abandonó a él, sino también a sus hijos. Un golpe fuerte, ¿no? Que la madre de nuestros primeros 3 hijos nos abandonó. Me casé con un norteamericano. Pero la cosa no terminó ahí, porque en 1986, con el corazón roto y la intención de salvar lo que quedaba de su matrimonio, Alducín hizo las maletas y viajó a Estados Unidos en busca de una segunda oportunidad. ¿Y qué pasó? Bueno, según cuenta el propio Armando, la realidad le dio un bofetón de los buenos. Al llegar, descubrió que su esposa ya se había vuelto a casar. Sí, como lo oyes, mientras él trataba de restaurar su relación, ella ya había pasado la página con alguien más. Deshecho por la noticia, Armando hizo lo que muchos haríamos en un momento así, se encerró en un hotel, tratando de encontrarle sentido a su situación. ¿Usted cuando se casó con ella no era cristiano? No era cristiano exactamente. Fue entonces cuando recurrió a un misionero conocido en busca de un consejo, una palabra de alivio, algo que lo ayudara a procesar lo que estaba viviendo. Y lo que recibió fue cuanto menos directo. Según relata Armando, este hombre le dijo, no, Armando, la verdad es que tú no cometiste adulterio. Ella ya se casó, ya se separó. Regrésate a México, enfrenta a tu iglesia y diles la verdad. Diles lo que pasó. Y sí, todo esto ocurrió cuando Armando ya era pastor, lo que añadía una capa extra de complejidad a la situación. Y así, con el peso de las circunstancias sobre sus hombros, Armando Alducín tuvo que enfrentar no solo el dolor personal, sino también las críticas y señalamientos que llovieron desde todos lados. Gracias a Dios por ellos, porque es una de las cosas que Dios nos pone ángeles de veras a nuestro alrededor. Según cuenta, para aclarar la situación, incluso llegó a recurrir a sus propios hijos como testigos. Ellos, dijo, podían dar fe de que él no había sido quien rompió el matrimonio. No fui yo quien pidió el divorcio, insistía. Fue ella quien nos abandonó a todos. Pero la situación se volvió aún más complicada cuando su exesposa, según él, se casó de nuevo, un acto que Armando no dudó en calificar como adulterio. Ante esa realidad, no le quedó más opción que formalizar el divorcio. Y si esto ya era un torbellino de emociones y conflictos, la reacción de las personas a su alrededor fue como echarle más leña al fuego. Y encontré que ya se había casado 5 años antes. Así es, ya tenía... Alducín ha relatado que fue atacado duramente, especialmente por quienes él describe como personas desinformadas que lo censuraron sin entender toda la historia. Las críticas eran constantes, los juicios implacables, y el escándalo no tardó en crecer. Pero Armando no se quedó callado. Con su característico estilo directo, respondió a sus detractores de una manera que dejó claro que él tenía algo más que decir. Yo no tengo el don de la contingencia, decía con cierta ironía, y sí, me gustan las mujeres. Pero la historia de Armando Alducín en el terreno matrimonial no terminó ahí. Posteriormente, contrajo matrimonio con una mujer estadounidense llamada Linda Lentway, con quien tuvo 4 hijos. Sin embargo, este segundo matrimonio también enfrentó una serie de desafíos que lo llevaron al límite. Mandamiento de Jesús, Mateo 28. Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Según lo que ha compartido el propio Alducín, este divorcio no fue algo que él quisiera. De hecho, luchó con todas sus fuerzas para evitarlo, pero las diferencias irreconciliables, especialmente en torno al ministerio, terminaron por separar a la pareja. Al parecer, Linda había cambiado su postura respecto a ciertos temas doctrinales, especialmente sobre los dones espirituales. Y aquí es donde las cosas se complicaron. Según cuenta Alducín, ella le puso un ultimátum, regresar a su antigua doctrina o enfrentar la separación. Él, convencido de que estaba en lo correcto y siguiendo lo que el Señor le había mostrado, decidió mantenerse firme en sus creencias.
Pero esa convicción tuvo un costo, la disciplina en su iglesia y eventualmente su matrimonio. Aunque intentó salvar la relación, incluso rogándole a su esposa durante un largo tiempo, ella fue inflexible. Finalmente, decidió dejarlo, según relata Alducin, marcando otro duro golpe en su vida personal y ministerial. Lo usó en contra mía porque comenzaron a propagar un rumor en México. Años después, uno de los hijos que tuvo con Linda, quien también lleva el nombre de Armando Alducin, decidió seguir sus pasos en el ministerio y ahora funge como pastor en la misma iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Una especie de continuación del legado familiar, aunque el camino que llevó hasta ahí esté lleno de altibajos. Frente a las acusaciones y rumores que circularon en su contra tras esta segunda separación, Alducin no dudó en aclarar públicamente su postura. Yo no cometí adulterio, ella ya se había casado, ya se separó, afirmó, refiriéndose a su exesposa. En medio del torbellino mediático, buscó la orientación de líderes espirituales y optó por enfrentar la situación con transparencia ante su congregación. Sin embargo, como en todo relato con tintes de controversia, siempre hay dos versiones. Hay quienes aseguran que Linda nunca se desvió de su postura doctrinal y que fue Armando quien, al cambiar de rumbo, perdió la conexión con su esposa. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, ese es un tema que sigue generando opiniones divididas. Y así, navegando entre los rumores, las críticas y una que otra mirada de reojo, llegó a la vida de Armando Alducin, quien ahora es su compañera de vida, Martha Vaurath. Después de 2 años de conocerla, tiempo en el que, según relata, la estuvo discipulando, Marta apareció como un bálsamo en medio de sus tormentas personales. Es un abandono total de la verdad. Armando la describe como un verdadero ángel enviado a su vida, alguien que le ayudó a reconstruir los pedazos que el pasado había dejado regados por ahí. Con Marta, Armando ha formado lo que ahora es su familia actual. Juntos han tenido 2 hijos biológicos y adoptaron a una hija más, ampliando aún más el árbol genealógico de los Alducin. Hoy, la pareja vive en la ciudad de Dallas, Texas, un lugar que parece haberles dado la tranquilidad que tanta falta hacía en sus vidas. En cuanto a los hijos de Armando, la lista es tan extensa que parece que podría llenar un salón familiar de buen tamaño. Entre sus hijos están Kimberly Alducin Reynolds, Alan Alducin Limwhite, Aaron Alducin Limwhite, Moisés Alducin Limwhite, Andrea Alducin, Natalia Alducin Bolrat, Salem Alducin Bolrat y Caleb Alducin Bolrat. Yo creo que la vida es siempre, ¿no? Una transformación constante. Sí, es una familia numerosa y llena de historias que seguro también darían para más de un capítulo. Pero eso no es todo, porque si algo está claro es que Armando Alducin no ha pasado desapercibido, ni en el ámbito espiritual ni en el terreno financiero. Por un lado, es reconocido como el líder de una mega iglesia fundamentalista, Vida Nueva para el Mundo, con más de 40 iglesias afiliadas alrededor del mundo. Y sí, esa cifra por sí sola ya genera murmullos, debates y una que otra ceja levantada en las redes sociales. Porque claro, donde hay éxito y números grandes, también hay críticas y cuestionamientos. Génesis capítulo 19. Los ángeles se materializaron en forma humana. Según lo que circula por ahí en el chisme digital, algunos detractores señalan que el pastor Alducin no solo es un líder espiritual, sino también una figura que acumula ingresos considerables. Sumando sus libros, redes sociales, conferencias, Spotify y por supuesto, sus posesiones en bienes, hay quienes estiman que su fortuna podría estar rondando los $31 millones. Y sí, ya sé lo que estás pensando, eso suena a cifras de pastor de talla internacional. Bueno, pues precisamente esas comparaciones no tardaron en llegar. No es biológica ni genéticamente la creación de Dios. Sí. Es una barbaridad, ¿no? Algunos lo asemejan con figuras como Joel Austin, lo cual, para bien o para mal, ha puesto a Alducin bajo una lupa aún más grande. ¿Es esta fortuna un reflejo de su éxito ministerial o simplemente combustible para los detractores que siempre buscan dónde apuntar? Esa pregunta, como todo en esta historia, queda abierta al debate. Pero, como era de esperarse, las críticas no se limitan a sus bienes materiales o su trayectoria matrimonial, también llueven sobre el contenido de sus sermones. Y vaya que han dado de qué hablar. Muchos de sus detractores señalan que sus predicaciones están plagadas de errores, que desbordan toxicidad y que para los sectores más conservadores incluso resultan ofensivas.
Sí, estamos hablando de palabras que han puesto en aprietos hasta a los más firmes en los bancos de la iglesia. La gran pregunta aquí es, ¿qué ha dicho exactamente Armando Alducín para atraer tantos focos críticos? Bueno, resulta que este pastor ha sido vinculado a una corriente conocida como los pastores apocalípticos. Sí, esos que tienen una especie de obsesión con el fin de los tiempos y no pierden oportunidad para recordarnos que el telón para la humanidad está a punto de caer. En sus prédicas, Alducín no solo habla de las profecías bíblicas, sino que las conecta con eventos actuales de una manera que para algunos es, cuanto menos, alarmante. Este es el mundo que estamos viviendo. Es una locura. Es una locura. Hay quienes dicen que sus sermones parecen más una mezcla de teoría conspirativa con un toque de Hollywood que un mensaje pastoral. Pero, claro, sus seguidores lo ven de otra manera, como una voz valiente que no teme decir las cosas como son, aunque incomoden. ¿Y de dónde viene Armando Alducín? Bueno, prepárense, porque la historia de este pastor es digna de un giro digno de serie de streaming. Imaginen esto, un hombre que pasó de querer ser sacerdote católico a convertirse en ateo marxista y finalmente en uno de los pastores más influyentes de México. Sí, así de variada es la biografía de nuestro protagonista de hoy. Nacido en 1946, Armando comenzó su vida con la firme intención de vestir sotana y seguir el camino religioso católico. Pero como bien dice el dicho, del plato a la boca, se cae la sopa. Pronto descubrió que eso de la vida religiosa no era lo suyo. ¿Crees que se pueda el ser humano como se encuentra tan loco actualmente? Y aquí viene el giro inesperado. En lugar de buscar otra denominación cristiana, decidió tirar todo por la ventana y se fue directo al otro extremo. A los 15 años, ni más ni menos, se declaró ateo. Pero eso no es todo, porque también decidió unirse al Partido Comunista Mexicano. ¿Se lo imaginan? Debatiendo con cristianos y asegurando que creer en Dios era tan lógico como pensar que los cerdos podían volar. Puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Pero la historia no acaba ahí, porque la vida de Armando dio otra vuelta de tuerca. A los 24 años, en medio de una crisis existencial, porque, al parecer, el materialismo dialéctico no era tan reconfortante como pensaba, las cosas se pusieron aún más intensas. En 1975, terminó en la cárcel debido a sus actividades revolucionarias. Y aquí entra en escena su hermano menor, Alejandro, con un gesto que cambiaría todo, le regaló una Biblia. Sí, una Biblia al ateo más acérrimo de la familia. Lo irónico no podría ser más delicioso. Armando, quien se burlaba sin piedad de los creyentes, terminó encontrando la fe entre las páginas de ese libro. Fue el pasaje de Juan 14:6 el que lo detuvo en seco. No saben ni lo que está pasando. Y así es como vendrá. Cristo dijo. Después de comparar a Jesús con pensadores como Marx, Darwin y Nietzsche, concluyó que Jesús era o el mayor mentiroso de la historia, o exactamente quien decía ser. Y ya saben ustedes por cuál opción se inclinó. Para 1977, Armando ya trabajaba como gerente en el Hilton, dividiendo su tiempo entre atender huéspedes y devorar libros sobre científicos cristianos. 3 años después, fundó lo que hoy conocemos como la Iglesia Vida Nueva para el Mundo. Empezó como un proyecto pequeño, Vida Nueva para México, pero al parecer, México se le quedó chico. Y aquí viene el detalle final. Este excomunista ateo convertido en pastor decidió acercarse a los escépticos de una manera poco convencional. No cabe duda que estamos entrando al tiempo de dolores. Organizó conferencias gratuitas en hoteles de lujo, combinando ciencia y fe como si fueran los ingredientes de un cóctel explosivo. Pasó de desafiar a los cristianos a desafiar a los ateos, pero esta vez armado con diapositivas y un salón con aire acondicionado. ¿Quién lo diría? Y agárrense, que aquí viene la parte polémica de nuestro amigo Armando Alducín. Después de su increíble transformación de ateo a pastor, parece que el entusiasmo por las profecías bíblicas le jugó una que otra mala pasada, y ahí empezaron los problemas. Resulta que nuestro protagonista no se conformó con interpretar los textos sagrados, no señor. Decidió unirse al exclusivo club de los adivinos del fin del mundo, con todo respeto, y no solo eso, se atrevió a ponerle fecha al regreso de Cristo. Según su cálculo celestial, el gran evento ocurrirá en 2028, y no en cualquier momento del año, sino específicamente entre septiembre y octubre, como si estuviera agendando una cita al dentista. Es posible
No se conoce el día y la hora, pero podemos conocer el tiempo. Y ojo, esta no fue su primera incursión en el juego del calendario apocalíptico. Allá por 2015 ya había lanzado otra posibilidad, aunque después aclaró que era solo eso, una posibilidad. Pero claro, una vez que te metes en estos temas, las críticas no tardan en llegar, y la de 2028 desató todo un terremoto en el ámbito religioso. Pero eso no es todo. Esto es verdad que en el 2028, si nos vamos, será en septiembre. Alducin también se metió en terreno fangoso al proponer una interpretación bastante particular de la Biblia. Según él, el pacto mencionado en las Escrituras es exclusivamente para Israel, y los demás cristianos son como inquilinos en un apartamento rentado, injertados, pero no el pueblo natural. ¿El resultado? Un revuelo casi comparable al eterno debate de si la pizza con piña merece existir. Todo esto tiene su origen en una teoría llamada dispensacionalismo, sí, parece inventada, pero es real. Esta idea divide la historia de la humanidad en dispensaciones o etapas, como si fueran temporadas de una serie de Netflix. Cada etapa, supuestamente, representa una manera diferente en la que Dios se relaciona con la humanidad. Y Alducin, fiel a su estilo, se aferró a esta idea como un gato a una cortina. Ahora, si creen que esto termina aquí, prepárense, porque hay más. Resulta que Alducin se inspiró en las predicciones de otro predicador, Canton Basher, quien había asegurado que Cristo regresaría en 2021. Cuando esto no pasó y les adelanto, nuestro amigo hizo algunos ajustes matemáticos y, ¡zas!, llegó a la fecha de 2028. Sin darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo, así vendrá por esta desinformación. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Desde quienes lo acusaron de sensacionalismo apocalíptico hasta los que lo compararon con el clickbait religioso, las opiniones se dividieron. Ante tanta polémica, Alducin tuvo que salir a defenderse, asegurando que llevaba más de 40 años en el ministerio y que, según él, muchos lo criticaban por envidia. Políticamente correcto. No es que la solución llega nunca jamás. Ouch. Pero aquí viene el giro digno de telenovela. En un giro inesperado, Armando Alducin se retractó públicamente en su canal de YouTube. Admitió que se había equivocado al intentar ponerle fecha al regreso de Jesús, como quien confiesa haberse equivocado de día para una reunión importante, pero con consecuencias un poquito más serias. En resumen, las críticas principales a Alducin en sus prédicas giran en torno a tres temas. Primero, su insistencia en ponerle fecha al regreso de Cristo, a pesar de que la Biblia deja claro que nadie sabe el día ni la hora. Segundo, su interpretación exclusivista sobre Israel, que generó más divisiones que un partido de fútbol clásico. Y tercero, su aparente inclinación al sensacionalismo profético, algo que sus detractores consideran más clickbait que teología. Interpretación bíblica, al haber establecido un año específico para la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dicen por ahí, no es lo mismo predecir el clima que predecir el fin del mundo. Pero la influencia de Armando Alducin no se limita a los púlpitos o los libros. En plena era digital, este pastor ha sabido cómo mantenerse vigente y expandir su mensaje a través de las redes sociales. YouTube, Instagram y Facebook se han convertido en sus plataformas de cabecera, donde comparte conferencias, debates y mensajes que mezclan fe y razón, logrando conectar con una audiencia global. Y vaya que le ha funcionado. Especialmente en YouTube, donde ha logrado reunir a una verdadera legión de más de 1 millón de seguidores. Un número nada despreciable que seguramente haría volar el peluquín que según dicen usa a diario. Pero claro, no al propio Armando Alducin, quien lleva su influencia digital con la misma firmeza con la que aborda sus temas más polémicos. Gracias a su capacidad para adaptar su mensaje a los medios modernos, Alducin sigue siendo una figura relevante, no solo en los ámbitos religiosos, sino también en el educativo. Su contenido llega a personas de todas las edades y rincones del mundo, consolidando su impacto a través de estas potentes herramientas digitales. Este tema, cargado de controversias y perspectivas tan variadas como los seguidores que tiene, deja abierta la puerta para que cada quien forme su propia opinión. Que requiere también de mucho valor de invitar a Cristo a tu vida. Les pido por algunos... Así que ahora te toca a ti, querido espectador, ¿qué piensas sobre este asunto? Nos encantaría leer tus comentarios y conocer tu punto de vista. Por cierto, antes de que te vayas, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.
Ayúdanos a crecer compartiendo nuestro contenido, y por supuesto, esperamos verte pronto en esta comunidad. Hasta la próxima.